Que Dios bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Le damos gracias al Señor por este día de bendición, se podría decir. Es el día donde Dios usa mi vida para poder predicar la palabra del Señor. No solamente aquí en el Perú, sino a través de las redes a todas las naciones del mundo entero, hasta donde lleguen estas señales televisivas, se podría decir, a través de las redes sociales. Saludamos también a nuestros hermanos también que comparten la palabra del Señor, a todos los predicadores también del mundo entero, de aquí del Perú y de todas las naciones. Saludamos a los pastores y también a nuestros hermanos también que están dentro de la prisión, ¿no? Aquí en Lima y también aquí en el Perú, y también en todas las naciones del mundo, hermano. Sabemos nosotros que muchas personas se pueden equivocar, muchas personas pueden estar inmersos de repente hasta el fondo del pecado. Pero, hermanos, si desde ese fondo esa persona se arrepiente y clama a Dios, Dios ha dicho que Él responderá. Y eso también pasó conmigo, gloria a Dios. 32 años metido en la delincuencia, metido en el pecado, hasta que un día clamé a Dios, estando yo al borde de la muerte, y Dios me rescató, Dios me ayudó. La palabra de Dios dice que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos en este lugar de Tingomaría también predicando la palabra del Señor, haciendo la obra a tiempo y fuera de tiempo en este lugar, y nos sentimos contentos que Dios, el Espíritu Santo de Dios, esté usando nuestras vidas como una bendición para poder llegar a todas las naciones del mundo entero. Nos sentimos felices por eso, es un privilegio muy grande que Dios nos da. Gloria a Dios. Y en esta noche tenemos un tema muy hermoso. Vamos a hablar sobre todas las enfermedades que cayeron en Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que había separado Dios entre todas las naciones para amarlo, para protegerlo y también para aconsejarlos a través de su palabra. Pero muchas veces los hombres de las diferentes naciones, incluyendo a Israel también, como vamos a ver en esta cita bíblica, nos rebelamos contra Dios, pecamos contra Dios, pisoteamos la palabra y luego tienen que venir las consecuencias de nuestra desobediencia. Tal y conforme dice la palabra en el capítulo 28, 15 hacia adelante del libro de Deuteronomio. ¿Verdad que sí? Los que leemos la palabra sabemos que Dios es un Dios bueno. Amén. Él dice, misericordioso te mostrarás con el misericordioso, dice el libro de Salmos, ¿verdad que sí? David dice así, pero severo para con el perverso. Y entonces nosotros sabemos que tenemos un Dios que todo lo ve y que en todo momento está observando todas las cosas que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los malos y los buenos, observando desde los cielos todas las cosas que se hacen aquí en la tierra. Y entonces nosotros tenemos que saber que Dios no está ciego, ni menos se inclina al abuso o a la injusticia para castigar a una persona sin que merezca el castigo. Hay muchas personas que pueden, como se dice, cuestionar a Dios de muchas maneras. No, porque de repente en estos tiempos de plaga, en estos tiempos de castigo, en este tiempo de muerte, se han muerto 5 familiares, se han muerto 10 familiares con esta plaga, con esta pandemia del coronavirus. Han muerto muchos millones de personas en el mundo entero. Y entonces la persona, en vez de humillarse, puede tomar también esa reacción, como se dice, guiado por el diablo, de odiar a Dios, de rebelarse contra Dios. Pero Dios ha dicho que no podemos amar a dos señores. Así le dijo Israel, así le dijo a los líderes religiosos, porque el mundo y muchas veces la iglesia está acostumbrado a amar no solamente a dos, sino a más señores. Y entonces Dios dice, o amarás a uno
y aborrecerás a otro. Y entonces nosotros estamos claros de que si nosotros obedecemos esta palabra, pues va a acontecer que Dios va a enviar bendición sobre nuestra vida, protección y ninguna plaga como castigo que Él mande hacia los pecadores para castigarlos, buscando el arrepentimiento de esas personas, no buscando matar a nadie. La persona se muere cuando está bajo juicio de Dios o bajo castigo, y aún estando así, está pensando: cuando me sane me voy a tomar, cuando me sane me voy a la fiesta, cuando me sane me voy con otra mujer, cuando me sane me voy de viaje. No dice: cuando me sane le voy a ir a dar gracias al Señor. Y entonces muchas veces, por esos motivos, que Dios conoce los secretos, lo íntimo que hay dentro del corazón del hombre, y es por eso que Dios tiene que cortarle la vida, porque no hay ni una pizca de arrepentimiento, estando bajo el juicio de Dios y también bajo un castigo por haber pisoteado la palabra del Señor y por haber hecho cosas graves, pecados graves delante de Dios. Sin más preámbulo, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a tocar el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Todos los que tienen Biblia, vamos a aprender la palabra del Señor. Estamos en el mensaje número 24, si no me equivoco, dentro de las redes sociales. Pueden buscarme como Juan Miguel Tapia Alvarado en YouTube. Usted me busca en YouTube, escribe Juan Miguel Tapia Alvarado, y entonces va a encontrar usted más de 20 mensajes, todos del Espíritu Santo, listos para que cualquier persona le escuche. La Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la revista, el oír el periódico, el oír la radio, la televisión. No, la palabra de Dios. Y entonces usted tiene que saber que esta palabra tiene poder. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces nosotros tenemos ya, como se dice, la orientación, el consejo de que esta palabra es el único antídoto, es la única fórmula, la única forma que Dios usa para cambiar al pecador que practique cualquier pecado infringiendo la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos hemos preparado en este día tan especial. Digo especial porque es el día donde el Espíritu Santo va a hablar y va a usar mis labios como un instrumento, como un parlante, para hacer llegar su voluntad, para hacer llegar su mensaje, para hacer llegar los propósitos y los planes que tiene Él con la humanidad, que al oír la voz de la trompeta, al oír el mensaje de Dios, pues se vuelve de su maldad, de su pecado, y entonces hay un Dios que lo está esperando con los brazos abiertos, cual hijo pródigo. Amén. Que después de haber pecado y malgastado toda la herencia que recibió de su padre, entonces vuelve arrepentido y el Señor lo espera con los brazos abiertos para ayudarlo, para restaurarlo, para sacarle los harapos, esas ropas inmundas, pestilentes, y ponerle vestiduras blancas. ¿Verdad que sí? Ese es el Dios que predico yo. Hay una canción que dice: este es el Cristo que yo predico. Y no me canso de predicar. Y nunca me cansaré de predicar. Acá nosotros servimos a Dios. Y bajo la unción del Espíritu Santo vamos a predicar en esta noche. Tenemos la cita bíblica, capítulo 10 del libro de Marcos, versículo 46 hasta el 52. Si usted tiene Biblia, abra su Biblia. Y si tiene un cuadernillo también, trate de tener un lapicero también, para poder anotar algunos versículos o algunos pasajes bíblicos que estamos nosotros tomando como referencia para poder, como se dice, complementar el mensaje, explicando
bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Qué cosa dice el título? El ciego Bartimeo recibe la vista. ¿Cuántos ciegos existen en el mundo? Hay personas que dicen, ¿por qué me dice ciego? Le decían al Señor. Muchas personas del pueblo de Israel. Si yo veo, y entonces el Señor le dice, por cuanto dices que ves y no eres ciego, entonces mayor condenación vendrá sobre ti, ¿verdad que sí? Y entonces hay personas que tienen ojos y no ven, la Biblia lo dice, oídos y no oyen, amén. Gloria a Dios. Y por eso que algunos son ciegos que nacieron del vientre de su madre con esa, como se dice, con esa malformación o con esa deficiencia de repente para ver. Pero otros son ciegos espirituales. Y a los dos tipos de ciegos me quiero referir con este mensaje. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está dentro de mí, hablando por mis labios, y ya empezó a entregar el mensaje en esta noche. Oídos, hermano, porque vamos a predicar la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al nombre de Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está aquí y dentro de mí también. Gloria a Dios, para hacer una obra preciosa en todas las personas que oyen la palabra de Dios en esta noche. Usted puede estar en una clínica o un hospital. Puede estar usted en la condición muy decadente, de repente pasando alguna enfermedad terrible. Pero si usted escucha esta palabra por fe, dice la Biblia que el Evangelio o la palabra es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sinónimo de salvación es cura, es cambio, es transformación, es sanidad, es milagro. ¿Me entiende usted? Son maravillas de Dios. Y entonces vamos a ver lo que pasó con esta historia bíblica. Gloria al nombre de Jesús. El ciego Bartimeo recibe la vista. Qué lindo, ¿no? Que Dios le quite la venda a muchos ciegos. O que le devuelva la vista a algunos que le falta visualizar las cosas porque no ven. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Como te va a decir en esta noche a ti que estás enfermo en el hospital. Te va a hacer una pregunta. Tú que estás en la cantina, tú que de repente estás en las drogas, o de repente en el adulterio con un hogar y unos hijos traumados y destruidos. A ti te va a hacer esta pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo le sirvo a Dios porque Jesús me hizo un milagro. Yo le sigo a Jesucristo porque Él fue el único que pudo romper mis cadenas. Yo le sirvo y predico su palabra porque Él es el único que pudo vencer
no solamente al pecado, porque fue tentado en todo, dice la Biblia, amén, pero sin pecado, sino también al autor del pecado, al desobediente más grande de la tierra, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a interpretar esta palabra bajo la unción de su Espíritu. Padre Santo, Dios bendito, en esta hora nos acercamos a tu presencia para darte las gracias, Señor, por esta bendición tan grande que tú nos concedes de estar aquí en este lugar de Tingo María, ministrando tu palabra y también tu poder a muchos enfermos de diferentes enfermedades. Tú me has entregado tu espíritu y me has llenado con él. Y no solamente eso, sino me has dado los dones, que son 9, Señor, y que están operativos y activos dentro de mí. Y es por eso que muchos enfermos están sanos y muchas personas están recibiendo a través del don de sabiduría, Señor, la palabra de Dios. No solamente personalmente, sino también virtualmente, Señor, en esta noche. Y mientras que corra tu palabra poderosa, sean hechos, Señor, cambios y transformaciones, sanidades y milagros, muchas señales y prodigios en esta noche. Cualquiera que esté escuchando tu palabra, sea en los contornos de este lugar donde está saliendo tu mensaje, o a través del internet, Señor, o las redes sociales, en cualquier país donde nos estén escuchando, cualquier enfermo que escuche esta palabra, sea tocado por tu mano y por tu poder, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta noche y haz milagros, portentos, señales, sanidades, Señor, milagros, en el nombre de Jesús. Atamos toda obra del diablo, todo espíritu que se mueve en los cuerpos, en los aires, en estos montes oscuros, los atamos en el nombre de Jesús y los echamos fuera. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria al nombre de Jesús. Cuando hablamos del ciego Bartimeo, estamos hablando de un mendigo. Un mendigo que mendigaba las puertas de esta ciudad llamada Jericó. Sabemos nosotros por la historia bíblica que Jericó fue el primer pueblo de la tierra de Canaán. Estamos hablando cuando Josué toma el mando. Dios le da el cargo y le dice: tú repartirás esta tierra a cada uno por heredad, y nadie te hará frente delante de ti, porque así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y entonces él cruza el Jordán, recibiendo, como se dice, las órdenes estrictas de Dios, porque para vencer o para conquistar hay que primero saber escuchar y obedecer. Y Dios no le había dado el cargo a cualquier persona, sino que había visto los frutos. Cuando Moisés estuvo vivo, este Josué era su ayudante y había visto cómo estaba sujeto a Dios y también al líder que Dios había puesto en el pueblo de Israel. Y de una forma obediente y sujeta, él hacía las cosas. Tanto estaba agradado Dios con él, como también Moisés, que era el líder
de este pueblo salido de este país llamado Egipto. Y entonces nosotros vemos que la primera ciudad ahí en esta tierra de Canaán fue Jericó. La primera que ellos conquistaron. Y entonces entraron, como se dice, a esta ciudad bajo las órdenes y bajo la dirección de Dios. ¿Y qué cosa le dijo el Señor? Primero lo envió a espiarla. Y después de que los espías regresaron y dieron un informe concerniente a todo lo que sucedía dentro de Jericó, entonces el Señor le dio una segunda orden a Josué. ¿Y qué cosa le dijo? Rodéala la ciudad por 6 días. Y al 7º día griten fuerte. Y entonces caerán los muros y tomarán la ciudad. Eso le dijo el Señor. Y le dio otras instrucciones. Que no toquen nada del anatema. Y entonces nosotros vemos de que cuando se obedece a Dios y cuando se sujeta los líderes y el pueblo a Dios, entonces todo sale bien. No hay ningún problema. Pero pasaron los años. Vinieron otras generaciones como 2000 años adelante. Cuando Jesucristo viene para Israel, Él comienza a entrar a diferentes ciudades que tenía Israel. Y una de las ciudades donde el Espíritu Santo le guía es a Jericó. Había hecho muchos milagros. Había sanado a muchos enfermos, a muchos leprosos. Había encontrado a la gente caída en adulterio, los jóvenes en fornicación. Habían adoptado todas esas costumbres helenistas y paganas, no solamente de los griegos, sino también de los romanos, que los habían subyugado y los habían conquistado. En los tiempos que Jesucristo viene a este territorio de Israel. Entonces la Biblia dice: acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios e hicieres todo lo que Él te está prescribiendo, vendrán todas estas maldiciones sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldito será tu arteza de amasar y todo lo que tocare tu mano. Maldito la cría de tus vacas y de tus ovejas. El fruto de tu vientre, le dijo a la mujer. Y todo lo que tú tuvieras será maldito. Y enviaré todo este tipo de maldiciones y enfermedades sobre ti. Dios dejó una palabra. Ellos tenían la Torá, que eran los 5 libros pentateucos. Uno de ellos era de Deuteronomios. Y lo que estoy refiriendo ahorita es un recuerdo de la Torá. Es un recuerdo de los mandamientos que Jesucristo le dio al pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel sabía lo que tenía que hacer. No es como muchas personas que no conocen la palabra. Y entonces pecan contra Dios por falta de conocimiento. Pero había dentro del pueblo de Israel, en estos tiempos, muchos padres que ya no les enseñaban la palabra de Dios a sus hijos. Ni ponían la palabra en los postes, ni en las paredes de su casa, como decía en Deuteronomio. Sino que ya no les interesaba a Dios, ni menos predicar, ni estar, como se dice, ventilando su palabra. Y entonces los jóvenes crecían
con esas costumbres paganas de este pueblo gentil llamado Roma, que había conquistado todo Israel. Y entonces nosotros vemos que cuando viene Jesucristo, ¿qué dice la Biblia? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas los que creyeron en él, Dios le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos no son engendrados de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios les hace nacer de nuevo a los que aceptan a Jesucristo. Y había una gran parte de miles y millones de personas que habían sido castigados gravemente por Dios. Y algunos estaban ciegos. Algunos habían nacido ciegos del vientre de su madre por causa del pecado de los padres, que caía como maldición a todas sus generaciones. Y otros quedaban ciegos por de repente algún pleito, algún golpe, algún accidente, porque de alguna manera el juicio de Dios tenía que caerle a todos los desobedientes. Y entonces esa era, como se dice, la consecuencia de la desobediencia. Pero Dios dice bien claro en su palabra que el que se arrepiente alcanza la misericordia de Dios. Y aquí había un hombre que le había caído los juicios de Dios. Había sido castigado por Dios. Dios castiga, pero también se duele del castigo. Cuando Dios castiga al adúltero con esa enfermedad que no tiene cura, llamado el SIDA, pues Dios está observándolo. Le mete el latigazo del SIDA, pero no le quita la mirada. La Biblia dice que el altivo Dios lo mira de lejos, pero no dice que le quita la mirada. Ya lo castigó, ahora está viendo que se le caen los pelos, está viendo que se está calaverizando, está viendo que está yendo 10, 15 veces al baño y está todo deshidratado. Está viendo que la célula de su cuerpo se lo está comiendo la enfermedad. Está viendo que están saliendo manchas y se está negreando su cuerpo en la última faceta de esta enfermedad. Y sus lágrimas se están cayendo. Y su corazón se está quebrando, viendo cómo la enfermedad lo consume. ¿Y sabes qué está diciendo él en su corazón? Está diciendo: si tan solo se arrepintiera y levantara sus ojos al cielo y me dijeras: perdóname, Señor, nunca más voy a volver a cometer estos pecados graves, nunca más voy a pisotear tu palabra. Entonces yo usaría esa mano que lo hirió para tocarlo, pero esta vez no para herirlo, sino para sanarlo y para librarlo de la muerte. Y eso es lo que estaba pasando. El mundo entero estaba, como se dice, caído en el pecado. Pero lo más grave, el país o el pueblo o la nación que él había separado dentro de todas las naciones del mundo, habiéndole dado su palabra, habiéndole dado sus mandamientos, estaba castigado por Dios, estaba subyugado por una nación, conquistado por Roma. Y él veía cómo los romanos abusaban con su pueblo. Y entonces él, viendo la aflicción y el sufrimiento desde los cielos,
envía a su Hijo Jesucristo. Aquella persona por el cual habían dado testimonio muchos profetas, desde Moisés hasta Zacarías. Y entonces el pueblo de Dios esperaba al Mesías. Todos los profetas, desde Moisés hasta Zacarías, habían dado testimonio de la venida del Hijo de Dios. Pero el que fue más claro y más contundente, más preciso en dar las características y las formas de sufrimiento que iba a tener este siervo de Dios, este Mesías que ellos estaban esperando, fue Isaías, 800 años antes de la venida de Cristo. Y entonces ellos estaban esperando. Pero cuando Él vino, no tenía lugar para nacer. Los mesones cerraban su puerta y nadie quería abrirle las puertas a María y a José para que puedan, como se dice, nacer este santo ser. Y entonces ellos, guiados por el Espíritu de Dios, encuentran un establo, un pesebre, y comienzan, como se dice, a armar un pesebre, un lugar, una camita, donde pueda dar a luz María y donde puedan, como se dice, cobijar al niño. Así vino el Señor. Y entonces ellos vieron, se enteraron del nacimiento, escucharon su palabra. Comenzó, como se dice, a intercambiar consejos con todos los líderes religiosos de ese tiempo. Y se admiraban de su sabiduría. Sabían que su padre era el carpintero José y su madre era María, y no lo aceptaban. Es por eso que él decía que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y tenía que salir de Belén. Salió de Nazaret y comenzó a hacer la obra en muchas ciudades, hasta que llegó a cruzar las puertas de la ciudad de Jericó. Al estar en Jericó, comenzó a sanar a muchos enfermos. Y cuando él pensó que se había terminado ya, como se dice, su trabajo en ese día, comenzó un mendigo que estaba a las puertas de Jericó a gritar de una manera clamorosa: Hijo de David, ten misericordia de mí. Como muchas personas clamarían al escuchar esta palabra, pidieran a Jesucristo que tenga misericordia del que está con cáncer, del que está con diabetes, del que está con SIDA, del que está con ébola, del que está con tumores en la cabeza, del que está ciego, como en este caso, o paralítico de repente sin poder mover las piernas ni caminar. Él dijo, cuando escuchó que Jesucristo había entrado por las puertas de Jericó, él estaba sentado ahí mendigando, y él entró y hizo la obra. Y el mendigo en su mente dijo, cuando él salga, no puedo perder esta oportunidad. Yo no puedo quedarme ciego.
Yo estoy ciego por causa de mi pecado. Yo estoy ciego porque le di las espaldas a Dios. Yo estoy ciego porque me rebelé contra mi Creador. Yo estoy ciego por mi maldad. Pero esta es mi oportunidad. Esta es la hora que Dios me ha dado a mí para clamar. Esta es la hora que Dios me ha dado a mí para pedir perdón, para arrepentirme. Esta es mi hora para clamar con fuerza a Dios. Y ni bien salga Jesucristo, comenzaré a clamar con mi garganta y con todas mis fuerzas, para que Él me escuche y me perdone y tenga compasión de mí. Y cuando Jesucristo pensó que ya se había terminado el trabajo en Jericó y que ya no había nada que hacer, y estaba volviéndose a salir por la puerta de Jericó para retirarse, entre la multitud escuchó una voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque muchos le reprendieron para que callase, Él clamó con más fuerza y con más poder, de tal manera que el Señor lo escuchó. Porque Jesús escucha. Hermano, tú que estás enfermo y que estás clamando, y de repente tu familia te dice: ¿para qué oras? Como estos que lo reprendieron a Bartimeo. Si llevas un montón de tiempo ciego, llevas un montón de tiempo postrado en la cama, llevas un montón de tiempo en cama UCI, llevas un montón de tiempo con el coronavirus, con el cáncer. ¿Para qué clamas si Dios no te escucha? Mentira, Jesucristo escucha. Y fue en ese momento cuando todos pensaban que él tenía que callar, cuando todos lo estaban reprendiendo, porque decían: seguro el maestro está cansado, ha hecho un montón de sanidades a muchos enfermos aquí en Jericó. Y le decían: no molestes al maestro. Y lo reprendieron duramente. Y estos discípulos o estos seguidores de la multitud pensaron que Bartimeo iba a callar, porque ellos le dijeron: cállate. Pero cuando le dijeron: cállate, esa reprendida fue un detonante para que él grite más. De tal manera que Jesucristo lo mandó a traer. Y ellos, lo mismo que le dijeron: cállate, se acercaron a Bartimeo y le dijeron: ten confianza que el Señor te llama. Ten confianza tú que estás enfermo. Al escuchar este mensaje vas a sentir que Dios también te llama. También te llama y te ama. Así como amó a Bartimeo, Él ama a todas las almas. A los que están postrados en los hospitales y en las clínicas. A los que están presos en las cárceles de los diferentes penales del Perú y del mundo entero. Hay un Dios que escucha tu clamor. Escuchó a Bartimeo y también te escucha a ti. Y aunque muchos lo reprendieron a Bartimeo que se callase, eso fue un detonante para que él grite con más fuerza. De tal manera que el Señor lo llamó y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo: Señor, que recobre la vista. Si a ti el Señor te preguntara teniendo cáncer, ¿qué cosa quieres que te haga? ¿Qué le dirías tú? Estoy seguro que le dirías: Señor, sáname ese cáncer, sáname ese SIDA. ¿Qué quieres que te haga? Sáname del coronavirus. ¿Qué quieres que te haga? Sáname de la tuberculosis. Quítame estos tumores que tengo en la cabeza. ¿Qué quieres que te haga? Señor, resucítame. Señor, levántame. Señor, toca mis piernas paralizadas. Yo quiero caminar. ¿Qué quieres que te haga? Quiero volver a caminar. Tócame con tus manos.
¿Y sabe qué cosa le dijo el Señor? Vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo no conozco ninguna persona, Rima Maiki, la Masaya, Rima Maiki, la Masuaya, la Masaya, Rima Maiki, Rima Maiki. Aquí está Dios, la Masaya, Rima Maiki. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Aquí hay unción. Aquí hay unción. Dios te está llamando. Como lo mandó a llamar a Nicodemo, a Bartimeo el ciego. Dios te está llamando a ti. Ya no sigas en el pecado. Ya no sigas en los vicios. Por causa de los vicios estás mal del hígado. Estás mal de los pulmones por causa de la droga, del cigarro. Estás con sida por causa del adulterio, de la traición que le haces a tu esposa, de la infidelidad. Cánsate ya del pecado. Dios es un Dios que oye. El que muere, muere porque no se quiere arrepentir. Los juicios y el castigo de Dios son para corregir, no para matar. Pero muchas personas me dicen, hermano, ¿por qué? ¿Por qué entonces se ha muerto mi familia? Porque Dios conoce el corazón. Él dijo, no todo no lo que sale de la, como se dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Y Dios sabe que dentro del corazón del pecador muchas veces hay arrepentimiento cuando Él lo castiga bien. Pero muchas veces también hay un deseo de quererse sanar para correr a celebrar a la cantina, para correr a celebrar a la discoteca, para correr a como se dice, a la otra mujer que tiene, a pecar contra Dios otra vez. Y como Dios le ha enviado un castigo para que se arrepiente y no lo hace, entonces se cumple su palabra. ¿Cuál es la palabra que se cumple? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece? Delante de ti pongo el bien y el mal, dice el Señor, la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Para qué? Dicen muchas personas. Para que escojas. Tú tienes un libre albedrío que Dios te ha dado a ti. Todo ser humano tiene un libre albedrío que Dios le ha dado. Adán y Eva tenían un libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Dios nunca hizo un robot para controlarlo hacia el bien y que nunca se vaya al mal. No, Dios hizo hombres con libre voluntad. Dios hizo hombres y mujeres con libre albedrío para escoger entre lo malo y lo bueno, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Y entonces ninguna persona me puede decir a mí que Dios es malo porque mató a 10 personas o a 10 integrantes de tu familia con este coronavirus. A mí no me puede decir eso. No, Dios les habló como te está hablando ahorita a ti. Dios hizo sonar la trompeta de su palabra. Usó a muchos atalayas, a muchos predicadores. ¿Para qué? Para que tú escuches el mensaje de Dios, para que tú conozcas los mandamientos, lo que le gusta a Dios y lo que no le agrada a Él. Pero como tú quisiste hacer como tú quieres y no como dice la palabra, entonces estás así por causa de tu necedad, por causa de tu insensatez. Estás así. ¿Sabe qué dice el Señor? Para terminar, te haré entender y te enseñaré por el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que dice Dios. No seáis como el mulo o el caballo, sin entendimiento, que han de ponerle freno cabestro, porque si no, nunca